Bienvenidos a un curso introductorio de cálculo diferencial. Este es un curso pensado para estudiantes universitarios de ciencias naturales o ingenierías. Debe ser considerado también como una introducción al cálculo infinitesimal. Vamos a enfatizar en un aspecto intuitivo y de utilidad para entender qué es el cálculo diferencial y para qué sirve. Este tipo de curso tiene diferentes nombres en diferentes universidades. Por ejemplo, Cálculo 1, Introducción al Cálculo Diferencial, etc. El nombre es una clasificación útil, aunque muy artificial. Para aprovechar de la mejor manera posible este curso, es conveniente que el estudiante tenga conocimientos del álgebra de secundaria, de la geometría también de la secundaria, y que tenga siempre a mano una calculadora y una buena disposición para la ejercitación. Dentro del álgebra, pues los conocimientos que se necesitan son los conocimientos básicos, tales como funciones, geometría euclidiana, geometría analítica y trigonometría. El cálculo infinitesimal es una de las grandes ramas de la matemática. El término cálculo viene del latín calculus, que significa piedra o piedra pequeña. Suele dividirse el cálculo infinitesimal o simplemente cálculo en dos grandes ramas. Una es el cálculo diferencial y el otro es el cálculo integral. ¿Qué es el cálculo diferencial? El cálculo diferencial está relacionado con la rapidez con que cambian magnitudes en la naturaleza, especialmente cuando estos cambios son infinitesimalmente pequeños. Con infinitesimalmente pequeños nos referimos a magnitudes o cosas que son tan pequeñas como podamos imaginar. Un instante, por ejemplo, es un intervalo de tiempo infinitesimalmente pequeño. Es decir, un instante debemos entenderlo como la duración o una duración tan pequeña como podamos imaginar. Un punto vendría a ser una distancia tan pequeña como podamos imaginar. Consideremos, a manera de ejemplo sencillo, un vehículo que recorre la distancia entre dos ciudades que están distanciadas 90 kilómetros. Supongamos que el vehículo dilata 1 hora y media en recorrer esa distancia. La pregunta interesante en este momento es, ¿cuál fue la velocidad media que desarrolló ese vehículo? La velocidad media se define en física simplemente como la distancia recorrida dividida entre el tiempo en que se recorrió esa distancia. Para en este caso particular, la distancia es de 90 kilómetros y el tiempo es de 1 hora y media. La división entre la distancia y el tiempo simplemente da en este caso 60 kilómetros por hora. Es importante entender que en el recorrido que hizo el vehículo, no en cada punto o no en cada instante su velocidad fue de 90 kilómetros o de 60 kilómetros por hora, porque el vehículo pudo haber acelerado, por ejemplo, cuando tuvo que aventajar a un camión, o pudo, en ese caso la velocidad tiene que ser mayor que la velocidad media, ¿verdad? Es decir, pudo haber desarrollado 100 o 120 kilómetros por hora en vez de los 60 kilómetros por hora calculada como velocidad media. Otro ejemplo sería cuando tuvo que detenerse ante la luz roja de un semáforo. En ese momento la velocidad en el punto en que se detuvo para esperar la luz verde, pues es simplemente cero. Entonces la velocidad es distinta en diferentes puntos del trayecto entre las dos ciudades, aunque la velocidad media en este caso es única. Consideremos otro ejemplo. En el siglo XVI, el famoso científico italiano Galileo Galilei estudió el movimiento de los cuerpos que caen libremente, es decir, que caen despreciando la resistencia del aire. Él descubrió que la velocidad con que caen los cuerpos depende linealmente del tiempo, específicamente según la fórmula de que la velocidad es igual a velocidad inicial más la aceleración gravitatoria por el tiempo. Consideremos, a manera de ejemplo, que desde la parte más alta de un edificio se deja caer un cuerpo y en el momento en que se deja caer se comienza a contar el tiempo. Es decir, cuando el tiempo es cero, la velocidad es cero porque no se le dio ningún impulso al cuerpo. Según la fórmula de Galileo,
un segundo después de haberse dejado caer el cuerpo, la velocidad del mismo es de 9.81 metros por segundo. Y 2 segundos después de haberse dejado caer el cuerpo, su velocidad es 19.6 metros por segundo. Y 3 segundos después de haberse dejado caer el cuerpo, este mismo ha adquirido una velocidad de 29.4 metros por segundo. Lo importante en este ejemplo es comprender que para diferentes instantes del recorrido del cuerpo, las velocidades son diferentes. Dicho de otra manera, para diferentes puntos en la trayectoria, las velocidades son diferentes. Es decir, que aunque podamos calcular una velocidad media para la duración de 3 segundos, esta velocidad media no es la misma necesariamente que cualquier velocidad que podamos calcular para cualquier instante o para cualquier punto de la trayectoria del cuerpo. Hemos hablado de la rapidez con que cambian magnitudes, pero ¿qué cambia en la naturaleza? En cada momento está cambiando la marea, en cada momento está cambiando la posición del sol, la posición de la luna. ¿Crees que en cada nuevo día eres la misma persona? Si tu respuesta es sí, entonces nunca vas a envejecer. Es decir, en cada momento nosotros mismos estamos cambiando. De hecho, en la naturaleza, si hemos de hablar de algo que permanece o que se mantiene constante, eso es el cambio mismo. Es importante saber con qué rapidez cambia la población del mundo. Observemos cómo ha evolucionado la población desde el año 1 después de Cristo. En ese año habían 250 millones de personas. 1649 años después, en el mundo habían 500 millones de personas. En 1800, los primeros 1.000 millones. En 1900, 2.000 millones. En 1977, 4.000 millones. Y en el 2022 vamos a ser 8.000 millones de personas. La primera duplicación en esta observación se dio en 1649 años, es decir, al pasar del año 1 después de Cristo al año 1650. La segunda duplicación se dio en 150 años, la tercera en 100 años, la cuarta en 77 años y la quinta en 45 años. Es decir, va disminuyendo el intervalo de tiempo en cada duplicación. Es importante saber esto, es decir, es importante saber con qué rapidez va creciendo la población mundial. Pues la verdad es que sí es importante, porque de esta manera los diferentes gobiernos del mundo pueden planificar mejor la manera en que se va a alimentar a un número creciente de personas. Veamos otro ejemplo en que se pone de manifiesto la importancia de saber con qué rapidez cambia una magnitud. En este caso particular, con qué rapidez cambia la corriente eléctrica en una bobina de un transformador. Una bobina es un rollo de alambre conductor y un transformador son dos bobinas cercanas. En la bobina primaria, en este caso representada o indicada por N-1, se hace pasar una corriente eléctrica variable y mediante inducción electromagnética se produce un voltaje en la segunda bobina, en este caso indicada por N-2. El voltaje inducido puede ser mayor o menor que el voltaje en la bobina primaria. Es importante en un transformador subir considerablemente el voltaje para poder distribuir la energía eléctrica en el territorio de un país. Es decir, mediante transformadores es posible llevar de manera eficiente la energía eléctrica desde el punto en que se genera hasta los diferentes puntos del país donde se utiliza, es decir, en las casas o en las fábricas. Entonces nos hacemos otra vez la pregunta, ¿es importante saber con qué rapidez cambia la corriente eléctrica en una
bobina primaria de un transformador? Pues la respuesta es que sí, es importante. Una corriente continua en la bobina primaria de un transformador no genera voltaje en la bobina secundaria. Y la manera en que varía la corriente en la bobina primaria determina el voltaje en la bobina secundaria. Entonces, de nuevo, es importante saber cómo cambia o con qué rapidez cambia la corriente eléctrica en la bobina primaria de un transformador. Tal y como hemos dicho anteriormente, el cálculo infinitesimal o simplemente cálculo suele dividirse en dos grandes ramas, el cálculo diferencial y el cálculo integral. El cálculo integral tiene que ver con la suma infinita de términos infinitesimalmente pequeños. Este lenguaje que involucra lo infinito o lo infinitesimalmente pequeño es un lenguaje impreciso, pero necesario para introducir los conceptos típicos del cálculo infinitesimal. Tomemos algunos ejemplos de la física. El concepto de trabajo en física tiene que ver con la idea de la energía que se necesita para mover objetos. Si una fuerza es constante y con ella se utiliza o con ella se mueve un objeto una distancia d, entonces el trabajo es simplemente fuerza por distancia. Pero si la fuerza no es constante, tomemos el ejemplo de la fuerza que se necesita para poner en órbita un satélite. En este caso, por ejemplo, satélite se necesita distanciarlo de la Tierra en 800 millas. Como la fuerza que se utiliza para este caso no es constante, entonces se tiene que dividir el trayecto en una infinidad de trayectos infinitesimalmente pequeños, hacer el cálculo de los trabajos para cada uno de estos trayectos y hacer la suma de todas las contribuciones del trabajo. Es aquí pues donde aparece el concepto de integral o de cálculo integral, en el que se deben de hacer sumas infinitas de magnitudes infinitesimalmente pequeñas. Esto no es tan sencillo de entender en este momento, solamente se pretende dar una idea, pero en el curso que corresponde al cálculo integral se va a aclarar todo esto que hemos dicho. Hemos llegado a la parte final de esta clase y es útil hacernos la pregunta: ¿para qué es útil el cálculo diferencial? Bueno, podemos decir que el cálculo diferencial o cálculo derivacional es útil porque nos facilita de manera única el cálculo en fenómenos importantes de las ciencias y tecnologías, nos ayuda a entender la naturaleza, contribuye al pensamiento matemático, esto implica precisión en el lenguaje y nos facilita expresarnos de una manera más clara y comprensible. Y por último, nos eleva el nivel intelectual y profesional. Muy agradecido por haber llegado hasta este punto y haberse instruido. No se olviden darle like a este video. Es útil que compartan este video con otros estudiantes. Suscríbanse al canal y hasta la próxima.